explico. Bueno, Diana, primero, nada, te quiero agradecer por ayudarme a hacer este video, que va a ayudar a los chicos, a todos los estudiantes de actuario, a poder realizar su tesina, por lo menos guiarlos, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Bueno, contame un poquito cómo es el tema. Y un poco la idea de este video, que fue por lo cual yo te pedí ayuda, digamos, porque me parecía interesante compartir esta información, es acercar a los chicos que están cursando o que van a cursar próximamente el Seminario de Integración y Aplicación, así se llama correctamente la Ujú. materia, ¿no? Para que sepan a qué se enfrentan, vamos a decir, ¿sí? O sea, porque no es una materia más, es una materia que es distinta, no por eso es más difícil, sino que nos plantea un desafío como estudiantes. Es decir, yo creo que el resto de las materias, si querés, son, por decirlo de alguna forma, ¿no? 90% del docente y 10% del estudiante. En cambio, acá me parece que es totalmente al revés, ¿no? Digo, nosotros, los estudiantes, somos los que tenemos que ponernos las pilas y producir, vamos a decir, ¿no? Entonces, un poco la idea de este video era contarles a los chicos de qué se trata, a los chicos y a los notas chicos, de qué se trata la tesina en la carrera de actuario. ¿Por qué se llama tesina? Porque la tesis es para posgrado, y nosotros estamos Mm. recién en la carrera de grado, entonces se llama tesina, ¿sí? No se llama tesis. Bueno, lo primero que tienen que cumplimentar los chicos, obviamente, es estar cursando o las últimas 4 materias o el tema de las correlatividades, ¿no? Digo, vos no te puedes anotar en la tesina cuando vos querés. No, Claro, hay que, obviamente. claro, hay que respetar las correlativas de la facultad y dentro de eso estar en las últimas 4, si no me equivoco, ¿no? Y esto es para todas las carreras. En la carrera de actuario en particular, cuando uno se anota en la materia esta del seminario, ¿sí? Lo que debe hacer, digamos, en primer lugar, es cumplimentar una forma, un formulario llamado anexo, el famoso anexo, que es el que yo te pasé hace unos días, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo primero que quiero hacer es contarle un poco a los chicos de qué se trata este anexo, ¿no? O qué partes conforman el anexo, ¿sí? El anexo tiene como objetivo que de alguna manera ustedes puedan presentarles a los profesores que están a cargo del curso en el cual ustedes se anotaron, de qué se trata y cuál es el objetivo que tiene que ver con el tema de tesina que ustedes eligieron, ¿no? O sea, la idea siempre del anexo es plantear, bueno, por supuesto los datos del alumno, ¿no? Con su número de registro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema del cual van a hablar, ¿no? O sea, yo quiero hablar, por ejemplo, no sé, de los tiempos de espera en las guardias de los sanatorios afectados por el COVID. Entonces desarrollaste un Ujú, modelo matrimonial. Pero digo, el tema es ese, por ejemplo, ¿no? Se me ocurrió recién. ujú. Luego vas a contar, dentro de ese anexo, cuál es el problema que está, digamos, vinculado con ese tema. Por ejemplo, no sé, que a partir del COVID estallaron las guardias de los hospitales y los tiempos de espera se hicieron muy grandes, entonces se desarrolló un modelo para mejorar esto. No sé, un modelo matemático, cualquier cosa estoy diciendo, no importa. Ujú. Después vas a hablar, digamos, o los alumnos tienen que hablar de cuál es el objetivo que persiguen elaborando esta tesina, ¿no? O sea, cuál es el objetivo que buscan con el desarrollar, digamos, el tema sobre el cual van a trabajar. Por ejemplo, el objetivo podría ser plantear una mejora para el sistema de atención o de triage, de asignación de, no sé, de médicos en una guardia, ¿no? Por ejemplo. Ese sería, digamos, el objetivo. Y por último, lo que van a plantear es la famosa hipótesis, es decir, la idea de nuestra tesina es que planteemos una hipótesis, ya sea por afirmación o negación, que luego será confirmada o refutada una vez Con que los datos. concluyamos el trabajo. Exacto, una vez que Ujú, desarrollemos la tesina y lleguemos a una conclusión, vamos a poder decir si esa hipótesis, ya sea algo bueno o algo malo, no importa, digamos, es aceptada o es refutada. Lo que pasa es que a priori no sabemos. Por eso planteamos una hipótesis. Es una idea a ujú. priori, es lo que yo pienso que va a pasar. No sé qué va a pasar hasta que no termine el trabajo, se supone, ¿no? Digo, uno se supone que cuando plantea el anexo es porque tiene una idea de lo que luego va a investigar o a desarrollar, ¿está bien? Claro. Entonces, eso es un poco la idea. También en ese anexo está contenido el tutor, el nombre del tutor con quien van a trabajar los chicos y la bibliografía. Y si no me olvido, también tiene que
mencionar cuáles son las materias de la carrera de actuario que están vinculadas a esa tesina. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un modelo matemático para las líneas de espera, seguramente hablaré de estadística 2, de estadística actuarial. Si está vinculado a la salud, hablaré de actuarial 4, ¿sí? La teoría actuarial de las jubilaciones y pensiones, donde se habla de salud, por decirlo de alguna forma. Entonces, hablaré de cuáles son las materias vinculadas a esa tesina, es decir, de las cuales yo saqué el marco teórico, y ahora vamos a hablar un poco bien de cómo se arma una tesina y qué es el marco teórico y todas las partes que tiene, porque a veces se confunden un poco. ¿Cuáles son todas las materias involucradas en ese, digamos, también por qué no gestión y costos, por ejemplo, si tengo que hablar de costos, ¿no? Digo, los que cursan actualidad en administración, todas las materias involucradas que a nosotros nos ayudaron para poder cumplimentar esa tesina, ¿sí? Es muy importante entender cuáles son las partes del anexo, porque muchas veces confunden problema con objetivo, con hipótesis, o sea, entonces hay que entender muy bien qué significa cada cosa, ¿sí? Sí, la realidad es que yo la tesina nunca la sugiero como última materia. Primero porque a veces, y ya vamos a hablar también por ahí de esto, a veces es difícil aprobarla en un único cuatrimestre, porque hasta que yo logro plantear mi anexo y después logro desarrollar toda la tesina, puede pasar un tiempo. Entonces por ahí no es para hacerla de última materia si uno se quiere recibir, por decir de alguna forma, pronto. Yo la haría un poco antes. El tema, y esto es un poco la idea de que quiero despertar con este video, es que falta mucha conexión con la realidad o con los temas de la realidad cuando los alumnos llegan a enfrentar la tesina, ¿sí? No importa si la tesina que vamos a hacer es de práctica profesional o es una tesina de investigación académica. Yo lo que noto es que en cualquiera de los dos casos falta chocarnos con la realidad. Es decir, ¿cuáles son los temas de los que se habla? ¿Se entiende a lo que voy? O sea, salir un poco de toda esta teoría que aprendemos en la facultad, empezar a buscar en noticias de los diarios, en el mundo asegurador, si es que nos gustan los seguros, digo, empezar a hablar con actuarios recibidos, digamos, de qué se habla en el mundo actuarial, y a partir de ahí podemos elegir un tema para poder desarrollar nuestra tesina. Entonces, tal vez la tesina es un punto de invitación para que nos acerquemos un poco a la realidad, ¿no? Es decir, podemos estar trabajando en algo vinculado, pero tenemos que empaparnos, digamos, de la vida real del actuario, o cuáles son las problemáticas que les interesan a los actuarios, ¿no? O sea, qué es lo que a nosotros nos interesa, qué es lo que queremos investigar en el caso de una tesina académica, ¿no? Y si yo estoy trabajando con algo similar, o con algo que vincule a la estadística o las ciencias actuariales, yo puedo traer ese trabajo a mi tesina y presentar una tesina, digamos, de práctica profesional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo en mi caso particular presenté una tesina de práctica profesional, que estaba vinculada a la estadística y a la auditoría de riesgos. Bueno, yo en ese momento trabajaba en Autopista del Sol, así que presenté una tesina vinculada a los riesgos en las autopistas y a cuestiones estadísticas, ¿no? Cómo aplicar la estadística para la toma de decisiones. Pero bueno, un poco la idea del video es eso, es contarles de qué se trata nuestra tesina. Bueno, ya dijimos que tenemos que consignar también un tutor. Ese tutor no necesariamente tiene que ser docente de la facultad, ¿sí? Probablemente deba ser un actuario. Y si no es un actuario, yo estoy segura de que puede ser cualquier idóneo en el tema. Por ejemplo, si queremos trabajar con seguridad social, podríamos tener de tutor a algún profesional. No sé, doy un ejemplo que se me ocurre a mí. Imagínate un licenciado en matemática, por decir algo, que trabaje en PAMI con cuestiones de la seguridad social, de previsión de seguridad social, o explorando la base de datos. No es un actuario, sin embargo, yo estoy segura que pueda asesorar a los chicos que estudian actuario. No sé si se entiende, o sea, Claro. claro, puede ser un gran idóneo, experto en el tema que yo quiero explorar. La clave es que el tema que yo quiera explorar esté vinculado a la ciencia actuarial. ¿Se entiende la idea? Entonces, a veces a los chicos les cuesta mucho identificar un tutor. Bueno, el tutor tiene que estar o ser un especialista en el tema o estar lo suficientemente abierto para poder adaptarse a colaborar en la cuestión que el alumno así requiera, digamos. Probablemente el profesor digamos, de la materia le pida al alumno el currículum vitae con la hoja de vida del tutor, digamos, si es que no es alguien que sea profesor en la facultad.
¿Cuál es la función del tutor cuando hacemos nosotros la tesina? La realidad es que, si bien ese anexo que contiene tema, objetivo, problema, etcétera, y tutor es aprobado por el docente de la materia, luego la tesina es corregida, ¿sí? Supervisada y evaluada con nota consignada por el tutor. ¿Está bien? Mm, Ese es el segundo paso, digamos. Y el tercer paso es la exposición oral que se hace frente al profesor de la cátedra una vez que fue aprobado el anexo y fue aprobada la tesina, digamos, y ujú. ese sería como el cierre final de la tesina para un alumno de la carrera de actuario, ¿no? O sea, hacer la exposición oral con su tesina aprobada sobre los temas tratados en el escrito, vamos a decir, ¿ok? Sí, sí, comúnmente llamada la defensa. Exacto. Acá para Ujú, mí la clave está en que en el anexo, o sea, que el anexo esté aprobado. Una vez que vos tenés el anexo aprobado, donde vos más o menos tenés un tema y tenés un tutor, obviamente que la clave es no desistir, digo, ¿no? Empezar a escribir y producir. ujú, Bueno, en general las tesinas tienen siempre un resumen adelante que se arma una vez que la escribiste completa, ¿no? Digo, agarrás toda tu ujú. tesina y la resumís, por decir de alguna forma. Y después empezás, digamos, a desarrollarla. No es lo mismo escribir una tesina de práctica profesional que una tesina académica, ¿está bien? Siempre hay una introducción donde describimos el problema, ¿sí? De lo que vamos a tratar de probar o con lo que estuvimos trabajando, según sea el tipo de tesina que escribimos, ¿sí? Después se desarrolla un marco teórico. Este marco teórico tiene como objetivo que expresemos absolutamente todas las herramientas matemáticas, estadísticas, ¿sí? Con las cuales vamos a trabajar en genérico, ¿no? Porque es un marco teórico. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar el modelo de colas de espera para las salas de espera de las clínicas, y eso, digamos que lo modelo con un modelo de Poisson, bueno, tengo que escribir de qué se trata el modelo de Poisson. No Ujú, aplicarlo, explicar de qué se trata. Entonces, hablar de que voy a usar la estadística, del modelo continuo de Poisson, bla, bla, bla. ¿Sí? También el marco teórico me tiene que servir para darle un contexto a lo que yo estoy hablando. O sea, ¿por qué, digamos, con qué datos voy a trabajar? ¿De dónde van a salir esos datos? ¿Son los datos de los hospitales de Buenos Aires? ¿Son los datos del barrio de Belgrano? ¿Del barrio de Boedo? O sea, hablar un poco digamos, de qué se trata la información, o sea, de qué se trata la información y de dónde la obtuve, ¿no? O sea, tengo que ujú. contar un poco de la previa de mi tesina. Y después viene el desarrollo, que es donde yo aplico todas esas cosas que conté que iba a hacer, bueno, hacerlas. Todo Perfecto. lo que sea cálculos numéricos, tablas con información, etcétera, lo podemos poner en un anexo, pero en el desarrollo por lo menos tendremos que explicar cómo es el modelo y la aplicación del modelo, mejor dicho, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo voy a calcular cada uno de estos datos de esta forma. Ejemplo, y pongo uno, porque el resto lo pongo en el anexo, no voy a explicar todo. Si voy a utilizar algún software, bueno, estaría bueno comentar en el marco con qué software voy a trabajar y en el desarrollo cómo lo voy a aplicar, ¿se entiende? O sea, uno es el Claro. marco teórico y conceptual que me dice qué es lo que voy a aplicar y después tengo que hablar directamente de su aplicación, ¿sí? Son cosas distintas, ¿está bien? Sí, sí. La idea es que cuando terminemos el desarrollo podamos concluir, ¿no? O sea, esto de acepto o refuto la hipótesis que yo planteé, como sustentado en los datos que yo, digamos, obtuve a Los partir del resultados. desarrollo, exacto, a Claro. partir del desarrollo de la tesina. Entonces, esa es la idea de armar una tesina en la carrera de actuario, digamos. Hay que tratar de no meterse con títulos muy abarcativos, ¿sí? O sea, que no sea una obra faraónica, digamos, ¿no? Sino ir a algo bien concreto para poder después tener esta prueba y error, ¿no? Esto de lo refuto o lo acepto, porque si no es imposible, digo, no hay vida posible y nunca vas a terminar tu tesina. No sé si se entiende lo que digo, como que es importante que no sea lo suficientemente amplio el tema porque estamos jodidos. Sobre todo porque en definitiva, cuando vos trabajes con tu marco conceptual, vas a tener como que reducir eso que vos dijiste. Si vos vas a hablar de la, no sé, de todos los modelos, de cola, no, entonces vos tenés que ser específico, porque vas a estudiar un tema en particular. No podés estudiar algo en plural porque no lo lográs. O sea, no tiene que ser Claro. algo general, ¿está bien? Ni tampoco vas a conseguir tantos datos, es muy más complicado. Olvídate, exacto, olvídate. Hay que ser bastante específico como lo es nuestra carrera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Mm, bueno, un poco esa es la idea de la tesina en la carrera de actuario.
También, según el curso en el cual te inscribas, el profesor de la materia te puede pedir ciertas actividades. Porque una cosa es tener aprobada la materia, que sería, por ejemplo, cumplimentar las actividades que te pidió el docente, y otra cosa es Ujú. aprobar la tesina. O sea, hago esta disociación porque es muy raro que en nuestra carrera la mayoría apruebe la tesina el mismo cuatrimestre en el cual se inscribió, ¿está bien? Entonces, vos por un lado es como que tenés que tener aprobada la cursada o regularizada, como cualquier materia, y luego, en la fecha correspondiente de libres o remanentes, ponele que te anotás para dar el oral y la defensa, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros, la solemos tener remanente. No quiero decir que le va a pasar a todo el mundo, hablo de la generalidad, ¿ok? Claro. En general, te queda la materia remanente y te anotás en la fecha que puedas, digamos, ¿no? Contemplando los plazos, creo que son 2 años o no sé qué, y te anotás y vas y haces tu defensa oral. Y Ujú. bueno, ahí fin de la, no quiero decir que sos Sí, actuario, no, fin de la cursada, vamos a decir. claro, bueno, es parecido al taller de práctica profesional que tenemos los contadores, pero son todos trabajos prácticos esto. Y después sí Claro. se hace una defensa, digamos, de los trabajos, pero puede quedar Bueno, remanente pero, si no lo pruebas. a ver, tengo una consulta y ahí hacemos un Mm. ping-pong que me parece interesante. A vos la consigna te la da el docente. Sí. Bueno, ese es el problema que yo encuentro acá, que es como, bueno, Mm, vos tenés que plantear lo que querés investigar o lo que querés mm, desarrollar. Entonces, yo te diría que ese es el mayor obstáculo, por eso el mayor muro a derribar es el anexo. No sé si me claro. seguís a lo que voy, porque tiene que partir de nosotros y ahí para mí es donde está la dificultad. Ujú. O sea, si a mí me das una pauta, tal vez es mucho más fácil, por más, digamos, por más complicada que sea esa pauta, ya me fijaste la pauta. El problema es que acá yo tengo que fijar pauta. Entonces, para mí, esa es la barrera, ¿entendés? Después, una vez que más o menos estás en el baile, bailás. El tema es, bueno, llegar a eso, ¿no? Digo. Claro. ¿Sabes qué, Dai? No me quedó claro. Entonces, ¿de dónde se eligen los tutores? Bueno, dijimos que el tutor puede ser o un profesor de la facultad, ¿sí? O Ujú, puede ser algún actuario graduado, por supuesto, que ujú. tiene que ser, no te olvides que tiene que estar contenido en el anexo y tiene que ser aprobado por el docente, o sea que no puede ser cualquier actuario, tiene que ser uno que el docente de la materia apruebe para ser tutor, ¿ok? Claro, pero digamos que si yo conozco un actuario y lo presento, por más que nunca haya sido tutor, puede llegar a ser mi tutor. Sí, presentás el Está bien. currículum vitae y el profesor de la materia va a decidir si está calificado o no para ser tu tutor. Sí. Está bien, eso quería sacarme. No, no, está bastante bien la pregunta. Ujú, Al menos es así en el curso en el cual yo cursé y creo que se mantiene vigente. Y la verdad que me parece que está bueno porque, digamos que circunscribirlo solamente a los docentes de la facultad es un tema, sobre todo porque son personas ocupadas. No nos olvidemos mm, nunca que los profes de la facultad, la mayoría son profesionales también. Entonces, no creo que tengan tiempo para hacer todo eso, digamos, ¿no? O sea. claro. Tampoco es que se reciben muchos actuarios, pero bueno, digo, es un tema también. Entonces, bueno, un poco esa es la idea digamos, de encontrar tutor. Igual más que el tutor, me parece que hay un tema con los temas de tesina, ¿no? Esto de, Ujú. bueno, ¿cómo fijo pauta? ¿Cuál es la pauta que voy a fijar? Ahí me parece que es Y los lo más temas puedes complicado. elegir cualquiera que vos relaciones. Sí, la realidad es que nosotros estamos bastante sesgados, ¿no? Digo, seguros, bancos, jubilaciones y pensiones, pero en realidad podemos hacer cualquier cosa. O sea, esto que yo te acabo de contar de las colas de espera Ujú, de los sanatorios me parece súper interesante. O el modelo de ecuaciones diferencial o en diferencias de contagio del COVID también es súper interesante. Digo, hay un montón de cosas que podemos hacer los actuarios. Lo que pasa es que se nos tiene que prender la lamparita, ¿no? Y bueno, y ahí mm, juega un poco cuánto, digamos, de la facultad se despertó en nosotros, es decir, cuánto nos dejó el docente, porque no es solamente agarrar la guía de ejercicios de la materia y hacer los ejercicios, ¿no? O sea, cuánto nos trae el docente de la materia de su vida real. No sé si se entiende lo que voy, o ujú. sea, yo puedo entender, puedo cursar seguros patrimoniales y puedo comprender muy bien cómo tarificar ciertos seguros. Ahora, después se me tiene que ocurrir a mí qué tipo de seguro nuevo o qué tipo de cobertura nueva yo podría proponer, investigar cómo desarrollarla, ¿no? Digo, o sea, hay un poco de creatividad, hay un poco de lo que me dejó la facultad y bueno, también obviamente después vamos a estar limitados por los datos, pero digo, en definitiva los datos los podés estimar, no sé, seguro que hay información.
pero Mm, por lo menos tratar de plantear algunas cosas, ¿no? Y tratar de aplicar un poco lo que vimos en la facultad, que a veces es complicado esto de, digamos, la realidad aplicarla, ¿no? Eso debe pasar también en tu carrera, que es una carrera normada, con técnicas y procedimientos, digo, bueno, hay un abismo a veces entre lo que uno lee y lo que pasa. Y bueno, sí. hablando de las normas y procedimientos, también es un tema interesante de Tesina, la aplicación de ciertas cuestiones. Viste que hace poco salieron mucha normativa, esto de las NIF, hay un montón de normativa de las NIF que trabaja sobre cuestiones vinculadas a lo actuarial, entonces por ahí también está bueno estudiar esas aplicaciones, ¿no? O el Comité de Basilea para Riesgo Bancario, o Solvencia y Solvencia 2 para las compañías de seguros, digo, hay un montón de cuestiones vinculadas a la normativa que tal vez sí las podemos usar, por ejemplo, de temario de tesina, ¿no? Digo, hay Ujú. un abanico de posibilidades, pero bueno. O sea que los chicos se encuentran con buscar un tema, buscar un tutor y ver que le aprueben, digamos, el trabajo antes de que lo Y hagan. después hay que hacer, sí, y después hay que hacer el trabajo. Sí, obviamente. Todo eso es la previa. O sea, conseguir compañero de baile, la música, todo. Después hay que bailar, digamos. La realidad es que una vez que uno tiene en la cabeza más o menos una idea de lo que quiere hacer, uno tiene que poder imaginarse el componente matemático o computacional según corresponda, ¿no? Digo, si voy a probar una simulación, o sea, como que la herramienta fuerte, la herramienta dura, la tenemos que tener más o menos en nuestra cabeza, porque por más que yo te escriba un cuento, si después no tengo la herramienta dura para aplicar, estoy en el horno, porque la conclusión va a salir de aplicar la matemática o el software, que no sé si me seguís. Entonces, Ujú. también es algo que es interesante. Es decir, si yo digo, bueno, yo quiero desarrollar, no sé, una cobertura para robo de celulares de color rosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo que saber cómo se desarrollan esas coberturas. Tengo que tener alguna idea de cuál es la matemática con la que voy a trabajar. Tengo que elegir si voy a usar un software o el Excel. O sea, tengo que conocer esas herramientas, más allá de que porque las tengo que exponer, porque después es lo que me va a permitir concluir en mi tesina. Entonces, tengo que pensar en algo que sea realizable. O sea, si yo quiero descubrir la fórmula de Newton, no, no va a pasar, ya Claro. hubo. ¿Entendés? Entonces, un poco es eso, ¿no? Digo, poder plantear alguna hipótesis que desde la práctica después yo lo pueda lograr, ¿no? No importa si es el sí o el no, pero yo tengo que Claro, poder y acceder a la cosa. saber interpretar los resultados también. Exactamente, exactamente. Yo tengo que tener una idea más o menos de por dónde va a ir el camino, ¿no? Digo, o sea, porque si no es como No. que, bueno, delirio cualquier cosa, no sé, un seguro para las nubes, qué sé yo, no sé, digo. Entonces, por eso hay que tratar de ir a algunas cuestiones que son certeras para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el herramental matemático con el cual podemos trabajar? Bueno, la verdad, muy, muy interesante, muy, quedó muy Eh, claro. Mira, si me quedó claro a mí, yo creo que a un chico, un estudiante de actuario que se está por recibir, lo vas a ayudar un montón. Bueno, soy tutora ya igual, ¿eh? Me aprobaron para ser tutora, pero al margen de que soy tutora, como recibí muchas consultas de los chicos, me pareció súper interesante armar este video. Primero porque me encantan tus entrevistas y tu canal de difusión, me parece que está buenísimo acercarles a los chicos. Esto no es una verdad absoluta, es mi visión de cómo es la tesina. Por supuesto que por ahí hay cosas que no son 100% así, pero por lo menos es una aproximación a lo que se van a encontrar el día que cursan la tesina. Me parece que está, por eso, me parece que está bueno también aclararlo, porque no todo es blanco y negro. Tampoco quise impregnar de mi experiencia, pero un poco estas son las reglas de juego, ¿no? Entonces, que los chicos conozcan cuáles son las reglas de juego. Exacto. No, va a estar, está buenísimo. Yo creo que más de uno va a estar muy agradecido y capaz que te pregunten en los comentarios si no querés ser la tutora de ellos. Eso espero, digamos, que sea de utilidad. Cualquier cosa que quieran preguntar o que quieran agregar o de cualquier tema que quieren que hablemos, vos ya sabés que yo hablo y siempre es un gusto que me entrevisten. Así que yo te agradezco a vos por el espacio. No, por favor. ¿Algo más que quieras agregar? No, creo que fui bastante, me explayé bastante, pero por ahí si tienen alguna pregunta, dejo abierto para que me pregunten y comenten absolutamente todo lo que quieran. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por ¿Listo? todo, Dani. No, Sí, gracias a vos. sí. Perdón por la alergia, pero No, no pasa nada. está complicado. Te libero, que sé que estás ocupada.
Buenísimo, No, buenísimo muchas todo. gracias. De nada. Gracias a vos.